Mire su mano allí donde usted está y diga conmigo: hay algo en mis manos. Mire su mano, mire su mano y diga: hay algo en mis manos. Vamos, dígalo creyendo, diga: hay algo en mis manos. Y es que muchas veces nosotros ignoramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Uno de los guerreros más poderosos que la Biblia registra fue David, el rey David. Y cuando David tiene que pelear contra Goliat, David está preparando todo para la guerra. David tiene que pelear contra Goliat y David está preparando todo lo necesario para el enfrentamiento. David está listo y está diciendo: yo voy a salir a pelear con ese gigante. Pero David solamente tenía una honda y tenía 5 piedras. Eso era lo que David tenía en sus manos. Ahora, cuando el que está a su alrededor, el rey Saúl, ve esto, le dice a David: pero ¿cómo va a ser que tú vas a ir a pelear contra un gigante, un experimentado de guerra, simplemente con una honda y 5 piedras? Pero cuando Dios esconde un guerrero dentro de ti, Dios también pone en tus manos los recursos que tú vas a utilizar para él darte la victoria. Y dice la Biblia que Saúl intentó que David se pusiese su armadura. Saúl intentó que David se pusiese la armadura de él, pero David se dio cuenta que la armadura de Saúl le quedaba grande. Y muchas veces nosotros tenemos, por la presión social, ya sea por la gente que tenemos alrededor, tratamos de cambiar la esencia que Dios nos puso e intentamos entrar en otra armadura de otro. Y como vemos que a alguien le está yendo bien, decimos: no, yo ahora quiero ser como fulano. Y si alguien canta, decimos: bueno, yo quiero cantar como él. Si alguien predica, dice: bueno, yo quiero predicar. Pero Dios está diciendo: yo contigo no quiero hacerlo a la forma de otro. Dios está diciendo: yo contigo quiero hacerlo de manera diferente. Porque cuando Dios esconde algo de ti, dentro de ti, Dios te pone algo especial que está diciendo: es contigo que lo voy a hacer diferente. No necesitas ponerte la armadura de Saúl. No necesitas cambiar tu identidad. No necesitas hacer lo que todo el mundo está haciendo. Usted me va a decir: pastor, pero es que todo el mundo utiliza una armadura. Dios quiere hacer algo contigo diferente. Es que todo el mundo utiliza una espada, sí, pero Dios quiere que tú seas el que utilice la piedra y el que utilice la honda. Creo que hay gente que Dios le está diciendo aquí: tú no tienes que salirte del molde para encajar en otra vida. Dios te va a usar así como tú eres. Dios te va a usar así como Él depositó algo dentro de ti, como el depósito que Él puso. Porque muchas veces nosotros nos sentimos presionados, porque ahora hay una presión alrededor de David. Ahora hay una presión social, hay una presión de grupo. Y eso es muy peligroso, porque muchas veces la presión de grupo influye mucho en nosotros, para que nosotros no pongamos la armadura de Saúl. Cuando Dios pone un guerrero dentro de ti, la gente que está a tu alrededor se tiene que acomodar a lo que tú crees. La gente que está a tu alrededor se tiene que acomodar a cómo Dios te dijo que iban a hacer las cosas. Y es probable que un grupo de gente te va a empezar a ver como loco. Es probable que un grupo de gente incluso va a empezar a burlarse. Es probable que un grupo de gente va a decir: pero ¿cómo va a ser que él va a ir a la guerra con una honda y piedras, cuando él puede usar una espada? Luego de lo que le testificaba esta mañana, que Dios me habló, me dijo que estaba conmigo, que haga lo que tenga que hacer. Llegó un momento donde yo tuve que regresar, porque tenía 16, 17 años. Tuve que ir a la escuela. Estaba en la escuela. Tuve que ir a la cancha a jugar baloncesto. Es decir, que tenía un llamado de Dios, pero seguía siendo un joven normal. Tenía un llamado de Dios, pero seguía estando en la escuela. Tenía un llamado de Dios, pero seguía estando en el grupo, en los juegos. Porque tenía un llamado de Dios, pero seguía siendo un joven normal. Pero aprendí que como Dios había puesto algo dentro de mí, yo no me podía dejar llevar de la presión del grupo y ponerme la armadura de Saúl, porque sabía que Dios a mí me había entregado una honda. Sabía que no podía dejarme llevar por la presión.
Y eso es lo más difícil que va a enfrentar la persona que Dios depositó, un guerrero dentro de ellos. Eso es lo más difícil que va a pasar. La gente que reconoce que tiene un propósito divino. Porque hay gente que va a venir a ti y te va a decir: no, pero es que tú tienes que hacer lo que todo el mundo hace. Tú tienes que hacer lo que está de moda. Tú tienes que escuchar las canciones que están de moda. Tú tienes que bailar las canciones que están de moda. Tú tienes que hacer los trends de TikTok que están de moda. Tú tienes que grabar los videos que están de moda. Pero cuando tú reconoces que Dios puso algo dentro de ti, tú dices que yo no me muevo con la moda. Yo me muevo por una palabra que yo cargo del cielo. Yo no me muevo por lo que esté viral. Yo no me muevo por la viralización de las redes. No me muevo por lo que todo el mundo esté haciendo. Me muevo por donde el Espíritu de Dios me direccione. Y Gedeón viene y dice: pero es que yo soy pobre, mi familia es pobre en Manasés. No tenemos nada. Somos de Manasés y no tenemos recursos. Y lo segundo que le dice a Dios es que le dice: y yo soy el menor de mi casa. Cuando nosotros vemos la gente que Dios levantaba, en la Biblia había una costumbre, y era que siempre se solía levantar aquel que era el primogénito, aquel que era el mayor de la casa. Pero en el caso de Gedeón no fue así. En el caso, a Dios le plació hacerlo con el más pequeño. En el caso de Gedeón, a Dios le plació hacerlo con él. En el caso de Gedeón, a Dios le plació decir: ¿tú sabes qué? En este momento no voy a utilizar el más grande. En este momento no voy a utilizar el más fuerte. En este momento no voy a utilizar al que todo el mundo esté esperando, sino que voy a utilizar aquel que la gente ha desechado. Sino que voy a utilizar aquel que la gente piensa que no puede salir nada. Y Dios dice: ¿tú sabes qué? Voy a tomar a alguien de la tribu de Manasés. Y no solamente que será de Manasés, sino que va a ser el más pequeño. Y voy a utilizar al más pequeño para hacer cosas grandes. Porque Dios es experto tomando lo que la gente piensa que no va a alcanzar nada y decir: ¿tú sabes qué? Del que la gente desechó yo voy a ser un gran guerrero. Del que la gente desechó yo puedo hacer algo grande. Y yo no sé, es probable que el enemigo haya querido ministrarte en estos días que tú no vas a alcanzar nada, que no tienes la capacidad. Y tú dices: pero es que yo quizá no tengo ningún talento, yo no sé para qué Dios me haya llamado. Te traigo noticia: si te sientes que no tienes la capacidad, es una señal de que estás en el lugar correcto para que Dios haga cosas grandes contigo. Donde Dios está diciendo: solo ponte en mis manos, porque a través de ti voy a hacer cosas poderosas. Levante su mano derecha conmigo y diga: hay un guerrero dentro de mí. Y ahora Gedeón está aquí, y Gedeón ahora recibe de Dios las palabras claves, que era lo que le hablaba esta mañana, que Dios viene y le dice: ciertamente yo estaré contigo. Ahora Gedeón le dijeron lo que él necesitaba escuchar. Y dice la Biblia que Gedeón inmediatamente corrió y le dijo al ángel: espérate aquí, déjame ir a hacer un sacrificio. Pero luego de esto, Gedeón lo que hace es ahora que reúne un ejército. Y Gedeón reúne un ejército de miles de hombres. Pero Dios le está diciendo a Gedeón: vamos a limpiar ese ejército. Dios hizo dos pruebas por las cuales fueron limpiadas el ejército de Gedeón. Y la palabra establece que solamente quedaron 300. Y esos 300 hombres, ustedes saben por quién fueron liderados. Fueron liderados por el hombre que en un momento estuvo escondido. Esos 300 hombres fueron liderados por el hombre de Manasés que venía de una familia pobre. Estos 300 hombres fueron liderados por aquel que no tenía un nombre famoso. Estos 300 hombres fueron liderados por aquel que no tenía los recursos suficientes. Estos 300 hombres fueron liderados por aquel que no cumplía dentro de los requisitos. Estos 300 hombres fueron liderados por aquel hombre que no tenía el mejor currículum, por aquel hombre que no tenía la mejor presentación, pero estaba en las manos de un Dios grande que podía hacer cosas
cosas poderosas. Y cuando Dios se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente, Dios no estaba viendo el Gedeón que estaba escondido. Dios estaba viendo el Gedeón que iba a libertar el pueblo de Israel. Porque lo que yo más amo del Señor es que el Señor no te mira con la capacidad que tú tienes ahora. Dios no te mira en la situación que tú estás. Dios está viendo lo que Él va a hacer contigo en el futuro. Dios está viendo lo que Él va a hacer contigo mañana. Y Dios está diciendo: yo no te estoy viendo ahora como el pequeño. Yo no te estoy viendo ahora como el joven. Yo te estoy viendo como el gran hombre y la mujer de Dios que te vas a convertir. Y yo vine a profetizar sobre esta generación de que aquí Dios va a levantar los próximos pastores, los próximos predicadores, los próximos profetas, los próximos evangelistas, la próxima gente, la próxima generación de poder que va a trastornar Colombia, que va a trastornar el mundo con un mensaje restaurador, un mensaje que transforma y un mensaje que cambia. Y ese Gedeón que estaba escondido, aquel Gedeón que no tenía la capacidad, aquel Gedeón que ni él mismo pensaba, pero llegó un momento donde Gedeón creyó en él. Llegó un momento donde Gedeón dejó de verse como el más pequeño. Llegó un momento donde Gedeón dejó de verse como el de la familia pobre y comenzó a verse como lo que Dios había dicho de él. Porque hay un momento en tu vida donde desde muy temprano tú tienes que empezar a creer lo que Dios te dijo. Hay un momento en tu vida desde muy temprano que tú tienes que reconocer que Dios ha dicho de ti. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque cuando tú no conoces la verdad, entonces muchas veces nos esclavizamos y nos sentimos mal por una mentira. Si alguien viene y te acusa y te dice: tú tomaste eso sin permiso, tu conciencia estará tranquila porque tú sabes que no es verdad. Si tú conoces la verdad, eso te va a traer cierta tranquilidad. Entonces, en el momento que tú reconoces lo que Dios dijo de ti, en el momento que tú reconoces lo poderoso que tú puedes ser en las manos de Dios, no hay mentira del enemigo que provoque rechazo en tu mente. Cuando el enemigo quiera decirte: tú no vas a alcanzar nada, tú dices: no, tú te equivocaste, porque yo soy un instrumento poderoso en las manos del Señor. Cuando quiera decirte que eres un fracasado, una fracasada, tú le dices: no, te equivocaste, porque Dios tiene cosas grandes conmigo. El primero que tiene que creer para que Dios te ha llamado tienes que ser tú mismo. Desde muy temprano tienes que reconocer qué es lo que Dios quiere conmigo y empezar a caminar bajo eso. Cuando cumplí los 16 años, no, cuando cumplí los 15 años, me regalaron un micrófono. Mi abuelo y mi abuela me regalaron un micrófono. Y ese micrófono lo tenía yo en mi habitación. Y lo que yo hacía en mi habitación era que yo cerraba la puerta. Y cuando yo cerraba la puerta en mi habitación, yo tomaba el micrófono y yo empezaba a predicar en mi habitación. Y yo tomaba el micrófono en mi habitación y empezaba a predicarle a la gente. Y yo me imaginaba que estaba en estadios de miles de personas. Y yo decía: wow, mira esa mujer como está siendo sanada. El poder de Dios la tocó. Y agarraba y empezaba a profetizarle a la gente. Y le decía: levanta la mano. Y todo lo que los predicadores hacían, yo agarraba y yo veía los eventos. Y yo iba y lo hacía en mi habitación. Y me imaginaba como que estaba lleno de gente. Y escuchaba la gente aplaudiendo. Porque es que desde muy temprano empecé a reconocer lo que Dios había puesto en mí. Lo estaba viendo. No lo estaba viendo. Porque no predicaba todavía, nadie me escuchaba, no predicaba en ningún púlpito, no me invitaban a ningún lugar, pero desde mi habitación yo estaba practicando lo que Dios iba a hacer conmigo, porque yo sabía que había un propósito de Dios dentro de mí. Hay momentos donde la gente no va a reconocer nada, pero tú solo en tu habitación tienes que hablar contigo mismo y decirte: aunque nadie reconozca afuera, aunque ni siquiera en mi casa me reconozca, aunque ni siquiera en mi familia me reconozca, yo sé y
estoy convencido de que hay un propósito divino dentro de mí. 6, estoy convencido de que hay un llamado de Dios para mi vida. Yo vine a hablar con alguien en esta tarde que se va a levantar y va a decir: yo sé que Dios tiene cosas grandes para mí. Dale un fuerte aplauso a Jesús.